Buenas tardes, profesora, compañeros. Hoy vamos a exponer el tema de pilas y agrupamiento de pilas. El nombre de los integrantes sería González Hernández Luis Alberto, su servidor, Hidalgo Silverio Ricardo y Mora Nieto Andrea. Primero empezaremos definiendo lo que es una pila, y es un dispositivo que convierte la energía química en eléctrica, y esto lo hace mediante dos o más celdas electroquímicas. Todas las pilas contienen un electrolito que se puede presentar en líquido, sólido o en pasta. Y al conectar los electrodos al aparato que hay que alimentar, se genera una corriente eléctrica. Ahora las partes esenciales de una pila. Y está el ánodo, que es el polo negativo, el cátodo, que es el polo positivo, y el electrolito, que es el flujo conductor. En la siguiente diapositiva se puede ver a más detalle cómo es que está compuesta una pila. Ahora veremos el funcionamiento de una pila. Y es que la pila necesita un circuito eléctrico para ponerse en funcionamiento y generar reacciones químicas. Esas reacciones son las que permiten que la pila cumpla su función de alimentar un aparato eléctrico. Pero, ¿en qué consisten esas reacciones? Pues dentro de la pila hay un líquido llamado electrolito y hay dos polos llamados electrodos, y al sumergirse cada uno en el electrolito genera una reacción diferente. En el polo positivo, que es el cátodo, se reduce, liberando electrones en esa reacción, y en el polo negativo, que es el ánodo, se oxida, recogiendo los electrones liberados por el otro polo. Y según de que estén compuestos los electrodos y el electrolito, las pilas serán de una clase u otra. El siguiente punto a tratar sería las pilas en nuestra vida cotidiana, que serían los ejemplos. Las pilas en nuestras vidas se utilizan principalmente en linternas, controles remotos, relojes, calculadoras y celulares. Aplicaciones domésticas específicas como relojes de pulsera, calculadoras, algunos juguetes y demás. Aplicaciones médicas para marcapasos, audífonos, cámaras fotográficas, telefonía, máquina, tecnología, usos militares. En la siguiente diapositiva podemos ver los tipos de pilas. Hay dos. El primero sería las pilas primarias, que se desechan una vez agotadas, que son aquellas cuya carga no puede renovarse cuando se agota, excepto reponiendo las sustancias químicas de que está compuesta. En la pila primaria hay dos metales diferentes, o bien un metal y carbón, y un líquido, denominado electrolito. Uno de esos elementos, llamado el cátodo, o sea el polo negativo, es generalmente de zinc. El positivo, denominado ánodo, es casi siempre de carbón. Las reacciones químicas que tienen lugar hacen que el cátodo se disuelva poco a poco en el electrolito, lo cual pone en libertad a electrones que, de encontrar un conductor o sistema que conecte a ambos electrodos por donde puedan circular, pueden una corriente o producen una corriente eléctrica. En la siguiente diapositiva podemos ver el segundo tipo de pilas, que serían las pilas secundarias. Las pilas secundarias son las que pueden recargarse. Estas clases de pilas son llamadas baterías. Estas pilas, si son susceptibles a reactivarse, sometiéndola al paso más o menos prolongado de una corriente eléctrica continua, en sentido inverso a aquel en el que la corriente de la pila fluye normalmente. El siguiente punto a tratar de este mismo tema sería la pila de Volta. Alejandro Volta investigó cómo producir electricidad por reacciones químicas, y en 1800, después de una amplia experimentación e investigación, inventó un dispositivo que se conoce como pila voltaica. Colocó una serie de pequeñas placas de zinc y plata en pares, una arriba de la otra, separando cada par de placas por una tela humedecida con agua salada.
El conjunto produjo una corriente eléctrica y fue el origen de la primera pila eléctrica. Pronto perfeccionó esta misma pila, reemplazándola por una pila de dos elementos, cobre y zinc, sumergidos en una solución de ácido sulfúrico contenida en un recipiente. El siguiente punto que veremos será las pilas galvánicas. Esta es la conocida pila galvánica o voltaica, un generador de corriente eléctrica que se produce por el flujo espontáneo de electrones desde el electrodo 1 al electrodo 2. El electrodo 1 toma carga negativa al recibir los electrones cedidos por los átomos de cobre. En cambio, el electrodo 2, del que los iones de plata retiran electrones, toma carga positiva. Agrupamiento de pilas. Una batería es solo un agrupamiento de dos o más pilas unidas en serie o en paralelo. Conexión de pilas en serie. La conexión de pilas se lleva a cabo al unir un polo positivo de una con el polo negativo de otra, y así sucesivamente de acuerdo con la FEM, fuerza electromotriz, que se desea obtener. Basta ponerlas una tras de otra, positivo de una con el negativo de la siguiente. De este modo conseguimos sumar sus diferencias de potencial. B total es igual a P1 más B2 más B3 más B4 más Bn. La intensidad se mantiene igual. I1 es igual a I2, es igual a I3, es igual a I4 y esto es igual a IN. Con la intensidad sucede parecido a lo que pasa en un equipo de fútbol, baloncesto o cualquier deporte que se juegue de modo colectivo. Si hay un jugador que es el gran mago del balón, pero es lento, no cuentes con él. Si eres entrenador, porque el equipo correrá a la velocidad de él más lento. Conexión de pilas en paralelo. La conexión de pilas en paralelo se efectúa al enlazar todos los polos positivos por un lado y todos los polos negativos por otra, para así obtener el mismo potencial. Hacemos que un conductor esté conectado a los electrodos positivos y otro a los negativos. Entre estos dos conductores se establece una corriente eléctrica en la que su diferencia de potencial es la de cada una, cuidando que todas han de tener la misma y su intensidad al poder reunir en un punto nodo es la suma de todas. La conexión en series paralelas se obtiene mediante diversas asociaciones en serie de pilas, con la misma tensión resultante que se conectan finalmente en paralelo entre sí. La tensión resultante es igual a la tensión de cada una de las asociaciones en serie, siendo la intensidad total que puede suministrar igual a la suma de la aportada por cada una de las ramas en paralelo. A continuación, se presentarán dos problemas. 1. En el circuito que se tiene a continuación, calcular la intensidad del mismo. La solución a este problema es que, cuando se tengan dos fuentes de alimentación en serie, hay que fijarnos si la polaridad de una al prolongarla coincide con la polaridad del mismo signo de la siguiente. Se restan las diferencias de potencial. Esto significa que en el circuito tenemos 20 volts menos 10 volts, que esto es igual a 10 volts. Conocemos la resistencia y entonces aplicamos la ley de Ohm. En esta fórmula tenemos que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces realizamos la operación y obtenemos la división de 10 volts entre 100 watts, que al momento de realizar la operación obtenemos que nos da un resultado de 0.1 amperio. Entonces la intensidad del circuito es de 0.1 amperio. En la figura siguiente tenemos dos pilas iguales en cuanto a fuerza electromotriz, 3 volts en cada una, y una resistencia interna de 0.5 ohms en cada una también. Calcular la intensidad de la corriente que atraviesa la resistencia externa de 10 ohms. En este problema la solución es que al estar en serie los generadores sumados sus fuerzas electromotrices, se obtiene un total de 3 volts más 3 volts, lo cual nos da igual a 6 volts. Las tres resistencias, dos internas y una externa, están en serie, por lo que su equivalente es 0.5 ohms más 0.5 ohms más 10, lo cual nos da un resultado de 11 ohms. Entonces nuevamente aplicamos la ley de Ohm. Entonces, aplicando la ley de Ohm, obtenemos que la intensidad es igual nuevamente, como en el caso anterior, al voltaje entre la resistencia. Entonces sustituimos datos y tenemos 6 entre 11, lo cual nos da un resultado de 0.54 amperes. Entonces la intensidad sería de 0.54 amperes.